Bueno, todo el mundo está hablando de la Sociedad de la Nieve y les recomiendo 100% ver la Sociedad de la Nieve. Hermosa, hermosa película, muy bien hecha, fue hecha de corazón, no con cuestiones capitalistas hollywoodenses como viven. Maquillaje 100, actuación 9, eran todos principiantes, pero lo hicieron de maravilla. Capaz algunas cositas que uno pueda decir, pero 9. El casting 10, porque todos los chicos fueron casteados perfectamente. Se mantuvieron los nombres de todos. La emoción, la ropa, todo estuvo de 10. El hecho de que mencionaron al arriero que los encontró y los rescató, el hecho de que mencionaron el detalle de que les llevó 10 días de caminata llegar hasta el punto donde se encontraron de milagro con el arriero, muchos detalles de la película que hacen la historia mucho más, o sea, muy, muy buena. Recomiendo La Sociedad de la Nieve. Así que si no la vieron, véanla ya. Pero les digo esto, véanlas un día en que no se quieran cortar las venas, porque es una película muy fuerte, muy fuerte. Les juro que llorás como un desgraciado, porque vos te quedas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tantas cosas? Llorás como un desgraciado. Pero qué buena película. Así que yo digo, esa película se merece el Oscar. Debe ganar el Oscar. Muy buena, muy buena. Yo voy a estar ahí. Creo que toda Sudamérica Unida debe estar en que esta película gane el Oscar. Y quien no esté de acuerdo conmigo le parto la cara. Pero toda Sudamérica Unida tiene que estar de acuerdo con que esta película gane el Oscar. Muy buena película. Y aparte los actores, me encantó porque también eligieron actores en base a la capacidad de ellos mismos y en base al casting, al parecido con los personajes que tienen que representar. No eligieron gente por el nombre, el apellido, por la influencia, no. Los eligieron porque necesitaban actores que supieran actuar, obviamente, y que se parecieran a los personajes que debían interpretar. Y eran todos chicos, argentinos y uruguayos, muchos de ellos en su primer laburo o segundo laburo de la vida, actuando. Así que la verdad fue excelente, excelente. No, no dejo de sacarme el sombrero, fue muy buena, muy buena. Y también se merece el reconocimiento que está recibiendo porque por la crítica y por el público está recibiendo excelentísimos comentarios. Eh, bueno, y hay gente también que llevó a otro tipo de debates. ¿Por qué los chicos de la tragedia de los Andes, de este avión, eh, corrieron un destino distinto que el de los, no sé, por ejemplo, un chico sacó este debate, un debate innecesario, la verdad. Pero es como que salió y yo quiero acotar qué opino de esto. Pero ¿por qué es distinto lo que ocurrió con esta tragedia después, o sea, cómo siguieron su vida las personas, que con los mineros atrapados en Chile? Veamos, ¿por qué fue distinto? O sea, este chico se puso a debatir por qué. De hecho, primero hay que empezar porque fueron en épocas distintas. Uno, las condiciones son distintas, las tragedias fueron diferentes. No hay puntos de comparación en realidad. Y las tragedias de entrada no se pueden comparar nunca porque cada una es única en sí misma. En ocasiones excepcionales podemos decir que se repite una tragedia o que una tragedia sea muy parecida a la otra. Pero en este caso no hay nada que comparar entre ambas tragedias, son increíblemente distintas. No tienen punto de comparación en absoluto desde personas distintas, desde clases sociales distintas, desde épocas distintas, desde situaciones distintas, desde la tragedia en sí misma muy distinta. Pero se llevó todo un conventillo enorme de debate en TikTok de gente peleándose sobre esta comparación. Pero también está la cosa de que lo de los mineros ocurrió hace poco, lo de los chicos rugbyers en los Andes pasó hace mucho. Los chicos eran había muchas diferencias, muchos aspectos diferentes, de contextos sociales incluso, que llevaron a que
cada uno manejara la experiencia de una manera distinta y siguiera su vida de manera distinta y la expusiera de manera distinta. Y no es bueno compararlo. ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién lo hizo peor? No hay que comparar este tipo de cosas, ¿ok? Nunca. Hola Carlos, ¿cómo andás? Así que ya de eso quiero aclararlo porque muchos van a empezar a decir, no, esto que el otro. Obviamente que en la película de La Sociedad de la Nieve no se pueden poner todas las cosas que hay en el libro, que es un libro que fue recolectado por las anécdotas que le iban contando los sobrevivientes y las escribió un amigo de ellos. Faltan algunos detallitos, pero no puede estar todo, pero no son detallitos que cambian la esencia de la historia para nada. Y dejaron las cosas más importantes. Pero una cosa sí es verdad, los Andes es una cordillera que te come a vos. No hay nada. No es como acá los Alpes, no se lo puede comparar. Yo estuve en los Andes, lo crucé a pie, hice el recorrido de General Las Heras para liberar a Chile, lo hice a pie en el 2015, sí, 2015. Y luego tenemos, o 2014, ya ni me acuerdo cuándo lo hice, creo que fue en el 2015. Y luego tenemos acá los Alpes, que también estuve en una parte de ellos cuando estuve en Zapada. Y debo decir que no hay punto de comparación. Acá las montañas son verdes, hay animalitos, hay de todo, o sea, hay vida en estas montañas. Son de cuentos. Ojo, te podés perder y todo, pero caminás un poco y ya te encontrás con evidencia de vida humana. En cambio, acá, eso sí, te cae la noche y te morís de frío, pero que te pasa lo mismo en los Andes. En cambio, en los Andes no hay nada, nada. Es tierra seca, piedras, y cuando estás en la época de invierno hay nieve y no hay nada, nada por kilómetros y kilómetros y días y días y días caminando, nada. No te encontrás con nada, ni siquiera con un animalito, no te encontrás con fucking nada, no hay nada, nada de nada. Y encima son muchas montañas engañosas, mentirosas, que parece que estás yendo para un lugar pero estás yendo para otro, que parece que estás llegando a un lugar y al final no llegas nada, porque estaba mucho más lejos de lo que realmente parecía. Son unas montañas mentirosas, engañosas, traicioneras las de los Andes. Por lo tanto, no se puede comparar, porque hay muchos alpinistas europeos que van a los Andes y dicen, como los Alpes, terminan todos ahí perdidos y muertos. La cantidad de fallecidos y desaparecidos que hay en las montañas de los Andes es enorme. Y es mensual o semanal la cosa. No es que ocurre cada tanto, no, ocurre y bastante seguido. Y muchos de ellos ni nos enteramos porque nadie los busca y nadie avisa, porque se mandan solos. Así que no, o sea, los Andes son una cosa tremenda. Por eso la travesía de los Andes de San Martín y de todo su ejército fue tan importante, porque no es una cosa que dices, ay, che, voy a hacerlo, voy a cruzar los Andes. No, no es una cosa así. Dios mío, por Dios. Pero bueno, ¿en qué estaba? Así que después de eso también tenemos a ver qué otra cosa. Bueno, así que para ver, chicos, anótense para ver La Sociedad de la Nieve, véanla. Ah, también otra película que se estrenó ahora, pero no sé si todavía, o sea, que se vio y ya había algunos adelantos. Priscila. La historia, o sea, la historia de Elvis, pero contada desde el punto de vista de Priscila. De ella, cómo lo conoció y demás. Y honestamente, qué HDP, qué maldito desgraciado fue Elvis Presley. Priscila tenía 14 años. 14 años tenía Priscila. Y este tipo, cuando la conoció, él tenía 24. Estaba en el ejército y toda la cosa. Y este chabón se encaprichó tanto con Priscila. Este degenerado se encaprichó tanto con Priscila, que hizo que sus padres le firmaran una custodia, que él estuviera en custodia de ella y se la llevó a vivir con él. Priscila tenía 14 años. Esa era una nena que estaba en el colegio, iba al colegio.
Tenía una vida adolescente completamente normal. Era una adolescente completamente normal. De clase social media baja, y aparece este tipo con guita que le empieza a llover con regalos y atenciones carísimas. Y los padres, obviamente, al ver un chabón con guita, básicamente le venden a la hija. O sea, vos ves esa historia y te quedás, ¿qué carajo? ¿Qué carajo? Porque siempre todas las otras películas de Elvis nos súper romantizaban su relación con Priscila. Y esto está basado en un libro escrito por la misma Priscila, que ella cuenta lo que fue. Porque, como digo, uno cuando tiene 14 años no entiende qué carajo está pasando. Y ella, que creció, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y ahora de adulta te cuenta qué es lo que estaba pasando. Ahora que lo pudo procesar. Porque Presley no solamente se la llevó a vivir con ella cuando ella tenía 14 años, era menor. Obtuvo la custodia de ella, los padres le firmaron la custodia, se lo llevó lejos y Elvis la controlaba en todo, en cómo debía vestirse, peinarse, maquillarse, hasta cómo teñirse el pelo. Ese pelo negro de Priscila no era de ella en realidad era colorada. Pero Presley decía, te queda mucho mejor el pelo oscuro, teñítelo de pelo negro, así, o sea, como que se viera como él, de ojos azules y pelo negro. Cómo debía estar maquillada, su peso. El tipo estaba tan obsesionado por cómo debía verse ella, que incluso cuando se casaron cuando ella tenía 22, porque los padres de ella le dijeron, che, mira, pibe, estás viviendo con nuestra hija como pareja desde que tiene 14 años y no te has casado con ella. Y fue o sea, lo tuvieron así. Y se casó con ella y ahí queda embarazada. Y durante su embarazo, igual Presley para ese entonces ya la había engañado, maltratado, súper engañado, la seguía engañando y encima la engañaba incluso con nenas chicas como ella, o más chicas. Una atrocidad total. Y el tipo encima le seguía reclamando cómo ella debía verse. Y estaba embarazada y ella estaba tan asustada de perderlo, de su odio y de sus reacciones, que mientras estaba embarazada no subió de peso. Porque estaba tan obsesionada con eso que no subió de peso mientras estaba embarazada, incluso bajó. Es una historia tremenda. Y aún cuando nació la hija, ella seguía tan obsesionada de no perderlo, porque el tipo la maltrataba, la disminuía, le decía que ya había perdido su encanto, de que ya está, tuviste un hijo, ya no me importas, todo ese tipo de cosas. Y ella era una nena, ustedes entienden, pero ¿por qué no lo deja? Porque era una nena. Este hombre fue lo único que ella conoció desde que tenía 14 años. Este hombre la formó, la educó para pensar y verse como él quería. O sea, hay gente que no entiende el concepto de grooming. Pero esto ya es un concepto de grooming también que implica porque la chica esta estuvo conviviendo con él. Y entonces, el otro día creo que mandé un mensaje con Super Calquén y yo dije, esto tiene que tener un nombre, un síndrome tiene que tener esto, no tiene que ser solamente grooming o síndrome de Estocolmo tampoco, porque él no la secuestró, técnicamente hablando. Así que vamos, y dijo, hay que llamarlo síndrome de Priscila. Y yo dije, me gusta el nombre, síndrome de Priscila. Porque estamos hablando de una nena menor, adolescente, que se enamora de un tipo adulto con mucho poder y autoridad sobre ella y sobre los demás también, que se la lleva a vivir con él. Y ella vive con él como su pareja y crece de esa manera. Y esto sí, ahí sí creo que le voy a llamar síndrome de Priscila a esto. Y es tremendo que lo haya contado y está perfecto que se hable, porque hay muchos que dicen, no, es cosa de esa época. Y no es 1800 esto. Si me dijeras, era el 1800. Bueno, era el 1800 porque las mujeres no iban a la escuela, rara vez iban a la escuela, las mujeres si tenían 18 años y no estaban casadas ya eran tremendas solteronas. Si era el 1800, ahí sí podemos decir es una cosa de época. Aparte que las mujeres morían jóvenes, la gente moría más joven y toda la cosa. Pero esto no, esto es en los años 60. 1960. Para esa 1960, 50, 40, ya en esa época las chicas iban al colegio, iban a la universidad, las chicas tenían una vida absolutamente normal y no se andaban casando, y mucho menos juntando. Juntando.
a los 14 años con un tipo a los cuales tus padres le dan tu custodia. Y te estoy mirando a vos, Perón. Sí, Juan Domingo Perón, te estoy mirando. No olvidemos a Nelly. No olvidar a Nelly. Bueno, porque muchos están diciendo, ay, y los comentarios que decían, ay, pero también las nenas adolescentes, ¿cómo son? Es una nena, tiene 14 años, son adolescentes, 14, 15 y 6 años, o sea, chabón, vos sos el adulto, vos le pones el freno. No, se hacen, ay, como si ellos, o sea, perdón, querido. No, te juro que armó otro tipo de debate toda esta película. Obviamente llegó un punto en que Priscila se cansa de las infidelidades, del maltrato, del ninguneo, de todo este desgaste y termina divorciándose de Elvis Presley. Y ella forma, al contrario de otras exes que al separarse del hombre famoso desaparecen o recaen o lo que sea, Priscila sí hizo un nombre de sí misma, se convirtió en actriz, que es lo que ella siempre quiso ser, y se logró tener una carrera propia y un nombre propio. Ella no era la ex de Presley, ella era Priscila, era súper conocida y quienes sigan su carrera verán que ella, aunque ustedes, yo recién ahora me enteré de que apareció en películas que yo había visto y me encantaban, especialmente cómicas, y ella estaba ahí, y es todo un icono ella. Y este libro, el libro sobre el que están basadas estas memorias, lo escribió en 1985. Y creo que es el libro más crudo porque para 1985 ella ya había logrado su madurez y se dio cuenta de todas esas cosas por las que había pasado adolescente, que no debería haber pasado, que no era normal, que no debió haber sido así, que fue una injusticia y cualquier otra persona hubiera sido enviada a la cárcel. Eh, Después, tiempo después, los 2000 y algo, escribió otro libro, pero lo escribió junto a su hija. El asunto es que su hija tiene cuando vio la película estaba enojada porque dijo, no, mi padre no era así, mi padre no era así. Pero ella no podría saberlo porque toda esta película ocurre cuando ella era una bebé, o sea, y ni había nacido. O sea, el hombre el Elvis que ella conoció como padre, no es el Elvis que su madre conoció como esposo y pareja. Y eso también es lo que tenemos que entender mucho, porque obviamente la hija de Elvis es como que se puso, no, no es cierto, mi padre no era así, pero, o sea, tu padre no ha sido con vos habrás sido un maravilloso padre, aunque lo dudo, pero con tu madre fue una merda, era un hombre adulto que estuvo con un adolescente, tu madre era un adolescente, o sea, uno tiene que darse cuenta de ese tipo de cosas, tenemos que tener lo suficiente raciocinio como para ver eso y decir, no, eso está mal, eso está mal. Es otra época. Aunque haya sido en otra época, aún en esa época lo que le pasó a Priscila estuvo mal. Repito, no era el 1800. Y segundo, no es como que ella se casó con Elvis. Elvis la tuvo de pareja, viviendo con él bajo su custodia legal. O sea, es todo, no que una cosa hubiera sido mejor que la otra, pero aún lo hace más turbio. O sea, hay muchas cosas. Estamos hablando de la película de Priscila, la esposa de Elvis Presley, que tenía 14 años. Así que por eso digo que, obviamente, yo he visto comentarios de chicos que vieron Priscilla y dicen, en algún momento se me hizo lenta, pero muy buena película, mientras que las chicas que vieron esta película dicen que no pararon de llorar durante toda la película y que para nada se les hizo lenta, porque es una película que está hecha desde una perspectiva femenina, aparte de que la directora es Coppola, o sea, eh, hay que entender que está hecha por una mujer y desde la perspectiva de una mujer, y sobre todo la perspectiva de un adolescente. Entonces es como que se te puede, porque en un momento es como que es todo color de rosa, es como el sueño del afán, ¿no? Que tu ídolo te detecta en la multitud, se enamora de vos, te empieza a dar toda la atención del mundo y todos los regalos del mundo y vos sos una nena del colegio que vas ahí con tus libritos, con tus cosas ahí en el colegio y todos mirándote con envidia porque anduviste con Elvis Presley y vos así toda. Y es una cruda cosa que vos como adulta que lo estás viendo decís, no, chabona, no, no, no está bien.
pero vos te das cuenta de que es la típica fantasía adolescente esa. Lo podés ver en Wattpad, lo podés ver en cualquier lado, pero la realidad no es así. Porque luego ella sí, el tipo termina tomando custodia de ella y se la lleva como pareja y ahí empieza su infierno. Ugh. En realidad no sé si tuvo que madurar, la sociedad tuvo que madurar para entender su historia, porque su historia siempre estuvo ahí, te digo, ese libro está publicado desde 1985, pero la sociedad tenía que madurar para entenderlo, porque o sea, mi mamá también tenía una diferencia muy grande de edad con mi padre. Mi tía abuela también con su marido. O sea, era muy normal de la época de nuestros padres eso. Y era como de nuestros padres y abuelos. Pero lo que era normal era simplemente, en todo caso, el cortejo, digamos. Y en todo caso, capaz alguna compañerita de mi mamá se casó a los 15 años, pero su marido también tenía más o menos esa edad, un poquito más nada más. El caso, no estoy diciendo que está bien, pero son contextos también distintos. Lo que hace el contexto de Priscila, turbio, más turbio de lo que ya es el hecho de que tomó custodia de ella firmada por sus padres y se la llevó a vivir con él. Eso es lo que lo hace aún más turbio. O sea, hoy día pasa que hay un montón de nenas que conviven como pareja de hombres adultos, con el permiso de sus padres. Hoy ocurre. Y la verdad es, no hay que normalizarlo, para nada, para nada. El asunto es que las nenas se creen re campeonas y re maduras y re, ay sí, porque tengo un novio que ya trabaja, tiene auto, tiene casa, soy tan especial y él me eligió a mí, entre todas las que podía tener, me eligió a mí. Cuando es adolescente de verdad se piensa que eso es algo bueno. O sea, yo me acuerdo de compañeras de colegio que lo veían así, me acuerdo. Y incluso es un descaro total de un tipo grande caminando así de la mano de novio, acompañando a su noviecita del colegio. Un tipo grande, ya está con canas. Y lo he visto. Y te juro que es una cosa de que todos lo miramos con cara de llamamos a la policía, lo que sea, y la mina toda contenta. Mírenme, mírenme. O sea, te juro, lo he vivido, lo he visto, y, y no, no puedo. No puedo soportarlo. O sea, porque vos lo hablás con esa nena, lo hablás, le decís, nena, che, chabona, pero ¿qué te pasa? Este tipo es grande, este tipo, ¿qué haces con él? Es tipo, ay, no, vos de envidiosa, vos porque no tenés a nadie, vos nadie te quiere. Porque es una nena, no puedes hablar con la nena. Yo era una nena también, ojo. Pero no puedes hablar con la nena, no podés, porque la nena no lo va a entender, no tiene la madurez para entender lo que está pasando. El que sí la tiene es el HDP viejo, choto, que está con ella. Un tipo adulto, legalmente adulto, porque de acá le fallan un montón de cosas, que anda con nenas. Y él es el auténtico con el que hay que agarrar y darle una buena trompada a ver si reacciona. Porque según ese tipo, es que es muy madura para su edad. Ella sabe muy bien lo que está haciendo. De hecho, sabe más que vos todavía. Vos no sabés nada. Vos sos una arruinada. A ese tipo hay que cagarlo a palo. Se está poniendo personal con esto porque son conversaciones que yo ya he tenido. Y sé exactamente lo que te dicen. Ya las he tenido. Y créanme que esos tipos que dicen, no, una nena totalmente sabe lo que está haciendo, si no, no lo estaría haciendo, totalmente sabe, totalmente tiene ganas, están recalentonas a esa edad. De esa manera hablan, de esa manera se justifican y te lo explican. Que una nena esté calentona, que esté hormonal, que esté relanzada, para ellos ya es totalmente que ella sabe lo que está haciendo. O él, porque también voy a poner nenes en esta situación, ¿eh? Los chicos tampoco se salvan de este tipo de cosas. ¿Cuántas veces hemos visto chicos canchereando andar con mujeres más grandes? También está mal. Y eso la sociedad todavía no lo ve. Todavía la sociedad no habla de eso.
¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que ahí sí voy a ponerme en términos, bien machista en eso, donde un hombre es un campeón cuando pasan estas cosas. Y un hombre no puede libremente hablar de cuándo vivió una situación de abuso porque lo van a tratar de maricón. Porque, ay, no, pero chabón, o sea, tenés 14 años y anduviste con esta tipa que está re buena, tendrá veintitantos o treinta y tantos o cuarenta y tantos, pero está re buena, aprendiste un montón de cosas, ¿qué te estás quejando? Sos un maricón. O sea, lo que estoy diciendo es súper serio, ¿no? Pero es así, o sea. Así que esto de Priscila ha abierto mucho, mucho de qué hablar, y lo voy a llamar síndrome de Priscila todo esto. Pero bueno, siguiente tema que causó debate. Ah, che, ¿se acuerdan? No sé si ustedes saben, justo ahora que está ahí mamá, yo te quería contar. ¿Te acordás que había unos videos de una chica china que estaba en el campo, en una granja, en medio de la nada, pero una granja y se ponía a cultivar cosas, cosechar cosas, y hacía todo desde cero, y luego hacía tremendos platillos, y esto que lo otro, y lo comía con la abuela y un nene, y que todo lo hacía de la nada y era todo, bueno, estuve viendo un mukbang que hace Stephanie Wu, y ella contó sobre este caso porque ella, como es de ascendencia coreana y el marido es de ascendencia china, ellos traen muchos chismes que son de esos lugares, y ella contó qué pasó con ella. Yo no está ni enterada, es mucho más trágica de lo que te imaginas la historia. La chica esta se llama Sin Kin Lee, si no me equivoco, y ella era una chica de una clase social muy, muy, muy pobre, allá en China, súper pobre. Los que viven en el campo de la nada tienen que vivir sí o sí de lo que produce la tierra porque si no tienen que comer. Bueno, la cuestión es que ella estaba con su mamá y su mamá fallece y su papá se casa con una madrastra malvada, muy hacia lo Cenicienta. Y cuando el padre de ella fallece y ella se queda solo con la madrastra, que la madrastra le empieza a hacer laburar, le prohíbe ir a la escuela, que se quede en la casa laburando y toda la cosa porque tiene que mantenerla a ella y sus hermanastras. Entonces ella, el abuelo, se la termina llevando. El abuelo regresa y dice, no, discúlpame, mi nieta no tiene nada que ver con vos, me la llevo yo con nosotros a la granja. Ahí el abuelo, a pesar de los abuelos, a pesar de que eran pobres, el abuelo trabajaba como chef tradicional, por así decirlo, y el que le mantenía a un nivel dentro de todo estable era el abuelo. Y ella aprendió muchas de esas cosas, de esos platillos hiper tradicionalistas, regionalistas, los aprendió de su abuelo. Pero bueno, esto dura un tiempo hasta que su abuelo fallece. Cuando ella ya tiene 20 por ahí, su abuelo fallece y se queda solamente con la abuela. Y otra vez empiezan a tener un montón de problemas. Entonces ella dice, no, no, lo que vamos a hacer es primero intenta ir a la ciudad a conseguir trabajo y mandarle plata a la abuela, pero la abuela está muy, muy mayor, enferma, y ella tiene que dejar la ciudad y dejar esos trabajos y ir a cuidar a la abuela. Y dice, ay, no, ¿qué hago? Y para ella entonces ya tenía como 20 y algo. Dice, ¿qué hago? Entonces empieza a intentar hacer fructífera la granja y empieza a intentar vender online las cosas de la granja, ¿no? Y no logra vender nada, entonces empieza a hacer videos mostrando las cosas que está vendiendo para ver si con eso logra aumentar las ventas. Y lo que se le ocurre hacer es directamente era filmarse mostrando cómo cocinar platillos regionales utilizando esos productos que ella obtenía de su granja, ¿no? De su huerta. Estos videos les empezó a ir tan bien, que directamente ganaba más con estos videos que ella producía que vendiendo el producto después. Entonces voy a aclarar otro detalle, en China no tienen YouTube, tienen otras plataformas populares que ahí utilizan para videos, que ahora no recuerdo los nombres, pero bueno, las tienen. Pero ella fue de las primeras chinas en abrirse una cuenta también en YouTube, porque dijo, bueno, voy a llegar más allá, ¿no? Y la cuestión es que ella no tenía un equipo de producción ni nada, todo lo hacía ella y salía con un trípode y la cámara, así como un trípode como el que yo tengo y la camarita que yo tengo, y se iba filmando mientras laburaba en el campo, venía de acá para allá y esto y que lo otro, y eran filmaciones de un mes entero o más. De hecho, ya subí un video cada 3 meses, una cosa así, no lo subía seguido, la verdad, cada 4 meses y los editaba. Los primeros eran muy, muy simplones, pero luego terminó sumándosele un editor, alguien que dijo, che, mira, yo te lo puedo editar, aparte para entonces ya había tenido un poquito de ingresos como para poder pagarle a alguien. Entonces tenía ella que filmaba todo y le daba todo el material crudo a este pibe para que se lo editara.
El canal empezó a crecer, a crecer, a crecer, a tener un montón de seguidores, como más cantidad de seguidores que habitante en China, no sé, era zarpada la cantidad de seguidores que tenía, y empezó a ganar muy bien. ¿Y cuándo ocurre? Cuando eran los principios de este tipo de canales de YouTube, el principio de los YouTubers, todo eso. eh, por lo tanto, no había mucho control, ni la gente que empezaba a hacer ese tipo de cosas sabía realmente cómo moverse, y ahí empezaban a caer muchos estafadores, que Germán Garmendia tiene una anécdota de uno de estos, que eran tipos que se te acercan y te dicen, che, mira, yo te puedo ayudar a trabajar tu marca, en hacerla crecer, en administrarte mejor, pero tenés que cederme el nombre de la marca, los derechos, y nosotros te manejamos todo. Obviamente ella era una chica increíblemente sencilla, del campo, no sabía de nada de estas cosas, de burocracia, ni nada de las cosas que este tipo le estaba hablando. Y ella, bueno, aceptó y firmó. Thinking Lee terminó perdiendo el dominio, el copyright de su propio nombre. Ya no podía, toda la plata, todo pasaba, todo era como si fuese propiedad de este tipo, al que ella le firmó este contrato. Y perdió propiedad de todo, hasta de su propio canal de YouTube, su propio canal de lo que sea que tuvieran en China, también perdió control sobre todo eso. Recién, y por eso es que desaparecieron videos de ella, desapareció todo eso, recién recuperó, después de un montón de litigios y un montón de cosas jurídicas de por medio, recuperó control sobre esos canales hace muy poco. Pero fue todo un drama que llevó, digamos, porque obviamente se aprovecharon de ella. Pero sí, todos esos videos que ustedes veían, que ustedes llegaron a ver en algún lado u otro, eh, ustedes van a darse cuenta de que los hacía ella. O sea, ella filmaba todo eso y se los editaba a un chico. O sea, y en un principio, antes de todo ese otro quilombo, había gente, porque no hay peor fandom que el fandom asiático. El fandom asiático es una pesadilla. Te empiezan a criticar por todo y había gente que la trataba de mentirosa, estafadora, un montón de cosas porque ella decía que lo filmaba todo ella. No tenía un equipo detrás ni nada por el estilo. Decían, no, es imposible porque yo hice un estudio, porque yo analicé cómo se usan los trípodes. Esto de acá es otro tipo de que está acá. Yo analicé cómo se estudian los trípodes y es imposible que hayas podido filmar eso con un trípode. Ajá, sí, totalmente. 100%. Lo cual es ridículo porque es totalmente posible filmar todo eso con un trípode. Porque es lo más normal del mundo. Lo único sí, lleva tiempo. Lleva mucho tiempo. Es un trabajo repetitivo que te puede hacer que tengas que hacer todo 4 veces para las distintas escenas, pero se puede. Eh, bueno, y la cuestión es que ella en un momento estuvo como que cerró el canal y todo porque este tipo de cosas la estaban súper agobiando, pero después continuó y luego apareció este pelotudo y le cagó la vida, pero bueno. Pero por suerte, después de años, muchos años, porque esos videos que vemos, que están todavía por ahí, son videos que ya tienen unos cuantos años. Ella no pudo hacer nada por años hasta lograr recuperar parte y obviamente el dinero de la millonada que todo eso implicaba. Pero fue un largo recorrido. Así que eso fue lo que me enteré y te juro, para mí fue una sorpresa, porque yo veía esos videos y decía, ¿qué videos? Che, qué cosa esta chica. Otra cosa que muchos le criticaban era cómo ella sabía cocinar y hacer tantas cosas. Desde cero literalmente. El asunto es que por un lado tenemos el abuelo de ella, que era un chef tradicionalista, regionalista, que la entrenó a ella. Y por otro lado, ella decía, como eran videos por temporadas, como ahí bien dijo mi madre, ella pasaba un tiempo entrenándose con gente especializada en las aldeas, en determinados platillos, y luego ella preparaba el video haciendo todo desde cero. Básicamente era eso. O sea, tampoco es tan difícil, es tipo, sí es difícil, ese tipo de platillos son difíciles, pero si ella se dedicaba un mes exclusivamente a aprender ese platillo, obviamente lo iba a poder volver a hacer sola. Así que esa es la razón. El asunto es que también las recetas estaban en chinos, pero todos los productos eran chinos, así que... Pero era impresionante lo bien hecho que estaba todo. Uno diría, che, pero qué buena cámara que tenía. Bueno, muy probablemente allá en China los teléfonos son bastante accesibles, la verdad. Así que tener un teléfono con una buena cámara no es tan difícil tampoco. Igual ella en un momento mostró qué cámara usaba, que era una Canon, una cosa así, que tampoco no es de las más costosas. De hecho, creo que yo tengo una, pero la dejé allá en casa en Argentina. Así que se puede.
tranquilamente yo podría hacer una versión argentina. Sí, tranquilamente vos podrías, tenés que conseguirte un tripodecito, no uno muy complicado como uno que sale 1.000 pesos te puedes conseguir, o capaz 2.000 te sale uno chiquitito así, y luego eso ir colocándolo e ir filmando, o sea, no es tan difícil, la verdad. La cosa es que tenés que tener la constancia. Hay que tener la constancia y saber que tenés un día totalmente libre como para ir a andar haciendo todo eso. O sea, poner la cámara acá, 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 mientras estás haciendo las cosas. Y no preocuparte tanto porque esté desordenado lo que sea el lugar, porque a lo último no importa mucho, le da más realismo también a la cosa. Que es por qué me cae bien Rachel Maskey, porque ella no se preocupa porque la casa esté ordenada ni nada. O sea, a mí me gusta ver que los youtubers tengan una casa o los influencers tengan una casa que es vivida, ¿no? Cuando yo ya veo que el youtuber tiene la casa todo bien blanco, donde no hay nada y todo, yo digo, ese chabón no vive ahí no vive nadie, o sea, a mí me gusta ver que el lugar sea vivido, o sea, como pueden ver acá, que yo no tengo nada y aún así pueden darse cuenta de que es vivido. O sea, por ahora solo en TikTok, y sí es mejor TikTok empezar por ahí porque son videos cortos, te tenés que esforzar menos. TikTok lo que tiene es que es más tranca. El que es más así de las apariencias y todo es Instagram.